La verdad, primera pregunta es si hacía falta la emergencia y en tal caso, ¿para qué la pidieron? ¿Por qué quiere la emergencia el intendente y se la dieron sus concejales? Bueno, nosotros sosteníamos que el marco regulatorio aprobado en el año 2012 y los propios pliegos que están vigentes le daban las herramientas al intendente como para poder avanzar en un sistema que evidentemente es verdad, está en una emergencia, yo diría casi terminal, porque si ya antes de la pandemia el sistema, ya todos los decían, estaba en terapia intensiva, por decirlo de alguna manera, evidentemente después de la pandemia ya está en coma 4. Pero bueno, nosotros una primera ordenanza, y yo lo hablé con usted, Fernando, que presentamos ni bien llegamos al Consejo, fue una que tenía por objeto la revisión integral de los contratos de concesión, básicamente el de transporte, que está en el 70% del sistema está en manos de una empresa que ya desde antes de la pandemia estaba en convocatoria y nos parecía que era oportuno revisarlo integralmente para saber dónde estamos parados. Después vino en marzo esta situación, ya en marzo deberíamos haber tenido de haber prosperado ese proyecto, un diagnóstico de lo que era en una situación de normalidad. Evidentemente ahora la situación es extrema. Y acá se suman dos cuestiones. La primera es que hay muy poca voluntad por parte de los ejecutivos, tanto el municipal, que es el que me compete, como el provincial, que también lo vemos con atención, por hacer funcionar normalmente los sistemas de transporte. Fíjese el tiempo que hace que el transporte interurbano no funcione, los 20 días que lleva el transporte urbano sin funcionar, una situación absolutamente inédita en la ciudad. Bueno, si a eso se le suma toda esta situación de verdaderamente emergencia que hay a raíz de lo sanitario, bueno, el panorama es muy complejo para adelante. ¿Qué sospechan? Porque no tienen mucha información, ¿verdad? Tanto el Ejecutivo como sus pares de la mayoría oficialistas no han dado mucha información sobre el objetivo oficial, al margen de que no hay información sobre el balance de las empresas, la situación de las concesionarias, la nómina salarial de los trabajadores nucleados en UTA. Además de todo eso, no tienen mucha información sobre hacia dónde va el transporte en la ciudad de Córdoba, ¿verdad? Sí, a ver, la semana pasada, el día viernes, nosotros tuvimos esta sesión para tratar una ordenanza que había entrado el miércoles, es decir, 2 sesiones en una semana, algo que muy pocas veces ha sucedido en el Consejo Liberante. Y una de las críticas que nosotros le manifestábamos al secretario de Movilidad Urbana cuando fue el jueves es que no teníamos demasiada información de hacia dónde iban. Querían la herramienta de la emergencia, que en definitiva se la llevaron por la cláusula de gobernabilidad porque tiene los 16 votos, pero no entendíamos bien hacia dónde iban y por qué el apuro no en sacar una ordenanza, porque puede haber apuro en sacar la ordenanza, pero hace 2 meses nosotros entendemos por los medios y hemos visto que estaban trabajando en esta ordenanza. Lo que no entendemos por qué tan poca información a la hora de ir al Consejo Deliberante a pedirnos que acompañemos una ordenanza, simplemente un cuadro con el IPK y algunas otras información muy vaga, y fíjense la ordenanza, el texto, ¿no? El texto es tan amplio que lo único que dice en 3 artículos es que se le otorga amplias facultades por un año, prorrogadas por un año más, para que el Ejecutivo pueda hacer con el sistema de transporte casi lo que quiera, y no solamente con el masivo, que es el que estamos hablando, sino con todo el sistema integral de transporte. Bueno, hay cuestiones que la explicaron. Insisto, es una ordenanza muy importante, es una ordenanza de fondo que debe requerir un tratamiento serio y responsable en el Consejo Deliberante, y no con una exposición de un par de horas de el secretario de Movilidad Urbana. Particularmente le hizo 52 preguntas, no me contestó ninguna, quedó en que me iba a mandar la información, se la pasé por escrito, por supuesto, para que la tuviera y me pudiera contestar antes de la sesión, que era solamente al otro día. Se hizo la sesión, no la contestó, el fin de semana tampoco me llegó nada, hoy tampoco me llegó nada, es decir, demasiada poca información como para abordar un tema tan serio, con la responsabilidad que uno tiene que tener. Si usted me pregunta pormenores de lo que pretende hacer el el Ejecutivo Municipal, y yo le diría, acuda a otra fuente, porque nosotros sabemos muy poquito, que es los trazos que nos tiró el secretario del área en la reunión de comisión. Pero claro, digamos, concejales que se enteran por el diario, por la radio, de un proyecto que entra un miércoles para que se apruebe el viernes, concejales que no tienen toda la información necesaria para fundamentar el voto a favor o en contra, bueno, la verdad que deja mucho que desear. Y este es
próximo punto que quisiera abordar con vos, Juan, porque además de la cuestión de fondo, que puede ser bueno el plan, el proyecto, la idea que tenga Yarzora para el transporte en términos generales, está la cuestión de forma, que me parece no es menor. En una democracia, con tantos años como llevamos desde el 83 hasta acá, que no haya diálogo genuino con la oposición, o que la oposición se entere por los diarios o por los medios de un proyecto, que no haya un debate en serio sobre el tema del transporte, con todos los problemas que ha tenido el transporte desde el 83 para acá, con empresas que quebraron, trabajadores suspendidos, echados, sistemas distintos, formas de pagar distintos, con tarjeta, con Cospel, con boleto educativo, en efectivo. Bueno, digamos, ya todos los cordobeses sabemos lo que es la crisis del transporte permanente prácticamente. Me parece que merecía otro tratamiento. ¿Por qué crees que ahora desde el municipio, antes desde la provincia, el oficialismo insiste con esta forma poco democrática o poco republicana? Bueno, yo fui legislador 3 años y 3 meses hasta que renuncié en marzo del 2019 y más o menos estuvimos sometidos a una misma práctica, pero esto es todavía peor a lo que yo viví en la legislatura, porque no fueron tantos proyectos lo que aprobó el oficialismo de esta manera cuando yo era legislador. Sí lo veo como un mecanismo constante desde que asumió este gobierno. Lo vimos con las más de 40 ordenanzas que se enviaron durante el periodo de sesión extraordinaria en la que había emergencia económica, en la segunda lectura del presupuesto, compra y contrataciones, bueno, un montón de ordenanzas que venían con muy poco tiempo de debate, y el poco tiempo de debate también hace que la calidad del debate no sea bueno, porque evidentemente muy difícil, pero no es una cuestión de una queja, un exceso de formalismo. Digo, las oposiciones, digamos, los consensos o los diálogos con la oposición tienen que ser para sacar la mejor ordenanza, y evidentemente si nosotros no podemos hacer aportes va a ser muy difícil que lo podamos hacer así. Yo creo que este es un mecanismo, insisto, que han aplicado, que es que las ordenanzas se mandan muy poco tiempo de anticipación, se discuten muy poco y como existe en la mayoría se saca. Mira, hoy precisamente le envié una carta, una nota al intendente municipal, primero para que se enteren que somos concejales, porque pareciera que no lo sabe, y la segunda es para que el último tema que andan dando vuelta, porque estamos a 1 o 2 ordenanzas, Fernando, de convertirnos en un área de ceremonial y protocolo que solamente pueda hacer beneplácito y homenajes. Quizá la del estacionamiento medido es la última, o alguna otra más, debe ser la última que puede estar en debate en el Consejo Deliberante. Y le dije, señor intendente, está el servicio de estacionamiento medido en stand-by desde marzo que se fueron, después vino la pandemia. Intentemos debatirlo, intentemos ver qué sistema de estacionamiento medido queremos, y que no nos pase como con el transporte, como otras tantas ordenanzas, que un día se dan cuenta que la tienen que sacar, o mejor dicho, nos dan cuenta nosotros de que la tienen que sacar, y de un día para otro, en 24 horas, hay que sacar un proyecto de ordenanza o hay que aprobarle una ordenanza. Bueno, hoy justamente fui por esa una de las pocas cosas que le falta al intendente sacar. Lo demás tiene poderes absolutos para cerrar el Consejo Deliberante por los próximos 2 años, le diría con seguridad, y no nos necesitaría en absoluto.